Hablemos un momento acerca de conjuntos. Ya hemos hablado acerca del conjunto de los números reales, pero ¿qué es un conjunto? Un conjunto es básicamente una colección de elementos. Los elementos son los miembros del conjunto. Nosotros podemos escribir, por ejemplo, un conjunto y le damos el nombre de A y decimos que los elementos de ese conjunto A son los números enteros del 1 al 5. De esa manera, el conjunto sería A y los elementos serían los números 1, 2, 3, 4 y 5. Nosotros podemos utilizar la notación de conjuntos para escribir esto de manera más organizada. Por ejemplo, yo puedo escribir A es igual, abrir la llave y escribir los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y cerrar. Aquí hemos dicho el nombre del conjunto y los elementos de ese conjunto. Podemos utilizar estos otros símbolos que vemos aquí para decir cuál es la relación que hay entre los elementos y los conjuntos. Por ejemplo, si yo tengo un segundo conjunto llamado el conjunto B y escribimos aquí los números 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a tener otro conjunto, llamémoslo el conjunto C, que tiene los elementos 2, 6, 7 y 9. Podemos decir que el número 2 pertenece al conjunto A. Eso es lo que significa este primer símbolo, que el número, el elemento, pertenece a un conjunto. ¿A qué otro conjunto pertenece el número 2? Vamos a ver. Correcto, también pertenece al conjunto C. Podemos decir que 2 pertenece al conjunto C. Podemos decir que 2 no pertenece al conjunto B. El número 2 no está en el conjunto B. Resumiendo, estos tres símbolos significan que un elemento pertenece o que no pertenece y este último símbolo significa nulo o vacío. Nosotros podemos utilizar una forma más sofisticada para escribir el conjunto A y el conjunto B. Por ejemplo, el conjunto A podemos decir que está formado por los valores de X tales que X es un número entero y es mayor o igual a 1, menor o igual a 5. Otra forma de describir el conjunto A sería decir que X es un entero y es mayor que 0, pero menor que 6. ¿De qué otra manera podríamos describir el conjunto B? Correcto. Podemos decir que el conjunto B está formado por los valores de X tales que X es un entero y es mayor o igual que 4, pero menor o igual que 8. Otra forma de decir lo mismo sería
diciendo que el conjunto B es el conjunto de valores de X, tales que X es un entero y X es mayor que 3, pero menor que 9. Es hora de hablar acerca de las uniones y las intersecciones. Si yo tengo el conjunto T y el conjunto T está formado por los valores 1, 2, 3, 4, y también tengo el conjunto S, y el conjunto S está formado por los valores 3, 4, 5 y 6. Y también tenemos el conjunto V. Digamos que este conjunto tiene los valores 8 y 9. Podemos pedir la unión de dos conjuntos y decir cuál es el conjunto que resulta de la unión de S y T. Vamos a decir, si yo uniera la T, conjunto T, unido al conjunto S, pues lo que estaríamos haciendo es escribiendo un nuevo conjunto que incluye los elementos del conjunto T junto a los elementos del conjunto S sin repetir ningún elemento. Así que escribiríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este nuevo conjunto, que es la unión del conjunto T y el conjunto S, están todos los elementos del conjunto T y todos los elementos del conjunto S. También nosotros podemos pedir la intersección del conjunto T y el conjunto S. En este caso, la intersección produce el conjunto de aquellos elementos que se repiten en ambos. Y los únicos dos números que se repiten en ambos conjuntos son el 3 y el 4. Es decir, lo que tienen en común el conjunto T y el conjunto S. Ahora podríamos buscar la intersección del conjunto T y el conjunto V. ¿Qué tienen en común el conjunto T y el conjunto V? Observa que no tienen nada en común, así que el resultado de esto sería el conjunto nulo o vacío. Es un excelente momento para hablar acerca de los intervalos. Los intervalos son conjuntos especiales que incluyen una cantidad infinita de elementos dentro de un conjunto. Aquí tenemos dos diferentes tipos de intervalos. Tenemos el intervalo abierto y el intervalo cerrado. El intervalo abierto está compuesto de un principio y un final, pero no están incluidos ese número que representa el inicio y ese número que representa el final. Podemos observar que se utilizan unos paréntesis para indicar qué número es el valor inicial y qué número es el valor final. También vemos la notación de conjuntos escritos de esta manera, donde utilizamos los símbolos de menor que para representar los valores de X. En la forma gráfica vemos que tenemos los paréntesis, podemos escribir los paréntesis sobre las coordenadas del punto inicial y el punto final de este conjunto, o podemos utilizar unos círculos que están vacíos. ¿Okay? El intervalo cerrado se diferencia en el hecho de que incluye ese valor extremo izquierdo y ese valor extremo derecho, es decir, ese número donde comienza nuestro conjunto está incluido como parte del conjunto y ese número donde termina nuestro conjunto también está incluido. Podemos observar la diferencia en los símbolos de desigualdad que hay entre el intervalo abierto y el intervalo cerrado. El intervalo cerrado tiene la marca de igual, o sea que tenemos los símbolos de menor o igual a. También tenemos corchetes en la gráfica o unos puntos sólidos. Vamos a ver a continuación otras combinaciones de intervalos que son semiabiertos y semicerrados. Y también vamos a ver más adelante los intervalos que incluyen al infinito.
Aquí estamos viendo en los casos donde el lado izquierdo está incluido y el lado derecho no está incluido dentro del intervalo. Y el caso en el que el lado izquierdo no está incluido, el lado derecho sí está incluido dentro del intervalo. Es parte del conjunto. Vemos la notación de conjuntos para cada uno de estos casos. Y las gráficas. Interesante cómo tiene corchete y paréntesis. O punto sólido y punto vacío. Muy bien, aquí podemos observar todos los intervalos que tienen que ver con el infinito. Podemos ver el primer intervalo que comienza en A y se dirige hacia el infinito positivo y lo podemos definir como cualquier valor que sea mayor que A. Aquí tenemos la gráfica con el paréntesis y con el punto vacío. En este caso tenemos la situación donde A está incluido como parte del intervalo, así que decimos que son valores de X que sean mayores o iguales a A. Y pues nuevamente tenemos corchete o punto sólido. Observa que el paréntesis y el punto vacío se utilizan cada vez que no se incluye el extremo dentro del conjunto del intervalo. Muy bien, solamente nos faltaba presentar el conjunto de los números reales como un intervalo y como podemos observar, este conjunto o este intervalo comienza desde los números negativos y se extiende hacia los números positivos. Y nosotros utilizamos esta letra R con una doble marca en la parte de la izquierda para representar los números reales. Y esta sería la gráfica de los números reales. Estas gráficas aparecen constantemente en el curso y en el curso de cálculo, así que nuevamente te invito a que las analices, te familiarices con ellas porque las vamos a estar utilizando para entender situaciones y para contestar problemas. Muy bien, aquí vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos nosotros convertir de una notación de intervalo a una notación de conjunto y luego hacer la gráfica de nuestro intervalo. Muy bien, viendo aquí nuestro primer ejemplo, tenemos que el negativo 1 es el punto de partida, el punto de inicio, el extremo izquierdo y está incluido como parte del conjunto, mientras que el número 2 positivo es el extremo derecho, es el final de este conjunto y no está incluido como parte del conjunto. Así que escribiríamos en notación de conjuntos X tal que X es mayor o igual a negativo 1, sin embargo, es menor que 2. Y la gráfica, en este caso, sería desde negativo 1 hasta positivo 2. Podemos utilizar el punto sólido para el negativo 1 y un punto vacío para el positivo 2 y resaltamos entre esos dos puntos. Ya este está listo. Vamos al siguiente. En este tenemos que tanto el extremo izquierdo como el extremo derecho están incluidos, son parte del conjunto. La notación de intervalo nos dice que son parte del conjunto. Así que escrito en manera de notación de conjunto serían los valores de X tales que X es mayor o igual a 1.5 y menor o igual a 4. Muy bien, entonces nuestra gráfica sería desde 1.5 hasta 4, incluyendo al 1.5, incluyendo al 4. Y resaltamos todos los valores que hay entre los extremos. En el último ejemplo aquí de la notación de intervalos nos dice que los valores van desde negativo 3, pero no incluyendo al negativo 3 hacia el infinito positivo. Así que eso lo podríamos escribir en notación de conjunto. Los valores son aquellos que van desde negativo 3
hacia el infinito. Es decir, x es cualquier número que sea mayor que negativo 3. Y la gráfica tendría esta forma. Tendríamos negativo 3, un punto vacío y todos los valores que son más grandes que el negativo 3 estarían a su derecha, hacia el infinito positivo. Muy bien, ahora vamos a ver otros ejemplos de lo que serían uniones e intersecciones de intervalos. Ok, ahora vamos a estar buscando uniones e intersecciones de intervalos. Y se nos pide que grafiquemos cada conjunto. Veamos que aquí se nos está pidiendo que consigamos la intersección de dos intervalos. Lo que podemos hacer es hacer la gráfica de estos dos intervalos. Estas gráficas comenzarían en el 1. Podemos comenzarla también en 0. Y llevarlas hasta el 8. Para tener un poco de espacio para jugar. Ok, con esto sería suficiente. Entonces, la primera gráfica, vamos a utilizar aquí colores, va desde el 1, pero no incluye al 1, hasta el 3. Tampoco incluye al 3. Esta sería la primera gráfica. Mientras que la segunda gráfica va desde el 2 hasta el 7, incluyendo al 2 e incluyendo al 7. Vamos a resaltarlo. Muy bien. Entonces, ¿qué es la intersección? La intersección es lo siguiente. Nosotros vamos a buscar aquella área o aquella parte de las dos rectas que están simultáneamente una sobre la otra. Eso ocurre desde el 2 hasta el 3. A la izquierda del 2 solamente tenemos el segmento o el intervalo rojo y a la derecha del 3 solamente tenemos el segmento verde. Pero desde el 2 hasta el 3 tenemos ambos, el rojo y el verde. Así que esa es la intersección. Y notando lo que podemos observar aquí, el punto del 2 es sólido, pero el del 3 es vacío. Nuestra respuesta va a tener un punto sólido en el 2 y un punto vacío en el 3. Y vamos a resaltar el espacio entre medio de ellos. Vamos a ver ahora cómo funciona la unión de estos dos segmentos, de estos dos intervalos. ¿Cómo funcionará la unión? Como habíamos mencionado anteriormente, la unión lo que hace es incluir a todos los elementos de dos diferentes conjuntos. Eso significa que nosotros vamos a estar iniciando desde el extremo más izquierdo, que es el número 1, hasta el extremo más derecho, en este caso es el número 7. Y vamos a estar añadiendo todos los elementos. Eso sí, notemos que comenzamos con un círculo vacío, así que nuestra respuesta va a iniciar con un círculo vacío y terminamos nuestro extremo de la derecha es un círculo sólido, así que vamos a marcar aquí un círculo sólido sobre el 7. Luego la unión va a ser todos los valores que están desde el 1 hasta el 7 sin incluir el 1, pero incluyendo al 7. Nosotros podemos escribir un nuevo intervalo para cada uno de estos ejemplos y podemos decir que la intersección es el conjunto que incluye al 2 y va desde el 2 hasta el 3 sin incluir al 3. Y podemos decir que en la unión el conjunto sería desde el 1 sin incluir al 1 hasta el 7, que sí está incluido. También podemos escribir eso en notación de conjuntos de la siguiente manera. Los valores de x
tales que x es mayor o igual a 2, pero más pequeño o menor que 3. En este caso podemos decir que el conjunto sería aquel formado por los valores de x tales que x es mayor que 1, pero menor o igual a 7.